Tan divina tu profesora. Chicos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se me puede escuchar bien? Buenos días, profesora. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Yesuri. Buenos días a todos, chicos. Creo que sí, entonces. Em, no sé por qué a veces mi internet falla, porque está siempre exactamente el mismo lugar y no siempre falla. Pero en todo caso, por favor, siéntanse libres de decirme, profesora, ahorita está fallando el internet, ya yo veo qué hago, ¿no? Veo cómo me desespero. Ya, chicos, buenos días. Nos habíamos quedado después de las funciones de la ciencia en epistemología, ¿sí o no? Habíamos visto que la epistemología no estudia exactamente la ciencia, sino que estudia la fundamentación del conocimiento científico. Yo te había dicho, es la epistemología la que le dice a la ciencia, estas son tus bases, estos son tus fundamentos, esto es el tipo de instrumento que tienes que usar, estos son tus funciones, estos son tus fines, estas son tus partes, así es como debes investigar, tu método. Entonces, chicos, perdón, estaba mirando el chat. Chicos, la epistemología básicamente fundamenta la ciencia. Ahora, habíamos visto que los conocimientos científicos no son cualquier forma de conocimiento. El hombre puede llegar por muchas vías a otras formas del conocimiento. Sin embargo, el conocimiento científico está compuesto por un conjunto de conocimientos, por eso lo estudias como mm, sub, rama de la nociología. La nociología estudia en general el conocimiento. La ciencia también es una forma de conocimiento, pero es una forma de conocimiento a la que tú accedes no de la misma manera. Tú al momento de representarte al objeto puedes utilizar un diferente tamiz. Puedes utilizar el tamiz de la fe y tendrás conocimiento religioso, ¿te acuerdas? Puedes utilizar el tamiz de la experiencia y tendrás conocimiento empírico, claro, pero hasta ahí nada más, y solamente te quedas en la experiencia. Puedes utilizar el tamiz, no sé, pues, de la razón y llegas al conocimiento filosófico, ya, pero ¿qué tamiz? ¿En qué tienes que filtrar el objeto para que al momento de representártelo, al momento de construir un concepto sobre él, estés haciendo ciencia? El método científico. Habíamos visto que lo que va a hacer que resulte de un conocimiento científico, que sea el conocimiento que tengas a la mano, es el método científico. Y el método científico garantiza orden de conocimientos en base a un sistema. Y así podemos definir la ciencia. ¿Y cómo son los conocimientos ordenados sistemáticamente acerca de todo? Porque la ciencia busca entender el universo. Son de estas características. Objetivo, porque priorizan al objeto y no la subjetividad, no lo que el sujeto quiere o no quiere. Metódico, porque justamente el método científico se compone de una serie de reglas y pasos y se han tenido que seguir. Es racional, ¿por qué? Porque si yo he sido objetivo con el objeto, valga la redundancia, si yo he tratado de captar al objeto tal cual el objeto es, siguiendo las reglas y pasos del método científico, al momento de conceptualizar, porque el hombre conceptos de las cosas que entiende, yo no voy a dar un tiro en el pie, ¿te acuerdas que te decía? Yo tengo que tratar de ser coherente y sistemático. ¿Qué quiere decir que yo sea coherente y sistemático? Quiere decir que al momento de traducir esa comprensión que yo tengo del objeto en conceptos, en proposiciones, en argumentos completos o en razonamientos completos, yo voy a intentar ser coherente y sistemático, no voy a contradecir, pues al momento de hablar, si se supone que he superado el problema del método científico. El método científico parte de un problema que se va a solucionar, pero eso lo vamos a ver ahorita ya. Y es fundamentado porque como he sido objetivo, metódico y racional, al momento en el cual alguien me diga, oye, ¿y cómo llegas a esto? No, no creo esto. Tú le vas a decir, no, tranquilo, no se trata de creencias, yo no he sido subjetivo. He sido objetivo, mira, aquí están las pruebas. Es más, ven, te lo puedo demostrar. Y finalmente es regional, y esto es lo que yo te decía que lo diferencia bastante de la filosofía, porque la filosofía es totalizadora. La filosofía intenta, por así decirlo, llegar a dar con un conocimiento indistinto. La filosofía te estudia qué es el hombre, y está, no te dice adulto, niño, adolescente, hombre, mujer, de tal país, de tal región, de tal nada. En cambio, va a un psicólogo y le dice, me estoy sintiendo mal. Y el psicólogo dice, vamos a ver cuáles son tus traumas, cuáles son tus prejuicios, cuáles son tus ideas. Entonces, la filosofía es totalizadora, en cambio, la ciencia es regional, va a estudiar una parte, un área de la realidad. Esto no quiere decir que la ciencia al final no llegue a agruparse. La ciencia llega a agruparse, pero siempre justamente son varios sistemas en los que cada
el conocimiento de esta montaña y de esta montaña y de esta otra montaña se agrupan dentro de, primero, cada montaña es diferente, tiene sus cualidades distintas, pero yo podría agruparlas en las montañas de Lima. Ya, pues, pero al mismo tiempo hay otro grupo que se conoce como las montañas de Cusco, las montañas de Chimbote, ya, y todas esas se agrupan al mismo tiempo en las montañas, no sé, pues, de la parte central del Perú. O sea, central contra, no longitudinalmente, sino transversalmente. Y luego, todas estas se agrupan dentro de la idea de las montañas de Latinoamérica, y luego las montañas de América, y luego las montañas de la región occidental, qué sé yo. Entonces, si bien se van a agrupar en conocimientos mayores, por eso son sistemáticos, sistemas es un orden, es un conjunto de órdenes mayores, ¿te acuerdas que ya lo hemos definido? Ya, si bien esto es cierto, estudian particulares y tratan de entender particulares, ¿no? El filósofo de frente va a lo total, trata de entender o logra entender la idea detrás de la particularidad que en ciencia sí se estudia. Entonces, la ciencia puede estudiar una parte o un área específica de la realidad y seguiría siendo ciencia. En cambio, si la filosofía hiciera lo mismo, no sería filosofía. Ahora, habíamos visto que las ciencias se clasifican dependiendo, ¿no? Dependiendo de cuál sea el objeto de que esté estudiando el científico o dependiendo de qué función de la ciencia esté realizando, ya independientemente del objeto. Y nos habíamos quedado en la ciencia por su objeto de estudio, es decir, cuáles son los dos tipos de objetos que puede estudiar el científico, con los que puede lidiar. Y habíamos visto que no solamente están los objetos fácticos, o sea, las llamadas ciencias fácticas que estudian entidades observables, que se pueden medir, que se pueden tocar, que se pueden pesar, que se pueden mezclar, que se pueden dividir. No, 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 no. Como por ejemplo, ¿cuáles eran las fácticas? ¿No te acuerdas? Los animales para la biología, el estado natural o no natural alterado del cuerpo humano para la medicina, los objetos físicos para la física, los fenómenos económicos para la economía. Esas son las ciencias fácticas que nosotros entendemos de manera clásica. Cuando a mí me dicen, oye, piensa en ciencia, yo sí me imagino a un químico mezclando cosas o un biólogo, qué sé yo, diseccionando un animal o un físico dejando caer un cuerpo o a un economista viendo cómo cae la bolsa de valores. O sea, sí, pero estos tipos de objetos no son los únicos de la ciencia. También teníamos, acuérdate, los objetos de las ciencias formales. No son entidades observables de la realidad, que yo puedo captar empíricamente, directa o indirectamente, pero lo puedo llegar a captar, me puedo llegar a dar cuenta de ello en el hecho. No, son los objetos formales, entidades ideales y conceptos abstractos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo acceder a ellos mediante el pensamiento, pero tampoco es que pueda controlarlos. Incluso el pensamiento tienen que intentar ser objetivo. Por eso son ciencias, pero son ciencias formales. ¿Quiénes estaban ahí, por ejemplo, te acuerdas? El número y el razonamiento. Y claro, cuando hablábamos del número y el razonamiento, establecíamos, entonces, ¿en qué se va a basar? ¿En qué se va a basar este tipo de estudio? Y justamente el método no es el método científico empírico como en las ciencias formales. No es que puedas recoger datos eh, del componente físico de ellos, no. Es más un objeto que tienes que trabajar con la mente, con el pensamiento, con la abstracción. Por eso son ideales y abstractos, como el número, como el razonamiento. Entonces el método era el método lógico formal, acuérdate de eso. Profesora, ¿y en qué se sostenía en cada uno? Allá, los objetos de las ciencias formales, como el número, el razonamiento, que son estudiados por el álgebra, la trigonometría, la aritmética, la estadística, el cálculo, o el razonamiento, que es estudiado por la lógica, se van a sostener en axiomas y en teoremas. ¿Te acuerdas que te había dicho cuál era la diferencia? Los axiomas no se demuestran, se consideran demasiado evidentes. En cambio, los teoremas sí se tienen que demostrar. Y de hecho pueden demostrarse. En cambio, en el caso de las llamadas ciencias fácticas, lo que va a suceder es que se van a también a sentar en equivalentes, ¿no? En leyes y en teorías. La ley sería un equivalente, no exactamente, pero un equivalente a un axioma en el sentido de que es tan evidente que no se tiene que demostrar. Y el teorema y la teoría sería un equivalente al teorema, ¿no? Ejemplo, si yo tengo mi axioma de la matemática de los conjuntos, ¿no? Que dice que si yo tengo un conjunto de nombre A y tiene el elemento 1, 2, 3, y yo tengo un conjunto de nombre B que tiene de elementos 1, 2, 3, entonces en realidad son el mismo, o sea, hay una identidad entre ellos, porque claro, los dos tienen 1, 2, 3, entonces en realidad en los hechos son el mismo conjunto. Le estoy poniendo un nombre diferente,
pero es exactamente el mismo conjunto porque tiene los mismos elementos. Hay una identidad ahí. En cambio, un teorema es el de Pitágoras, que te decía, si tú estás ocioso, dibuja un triángulo rectángulo en la Tierra y luego ponle baldes con contenido de del lado, haz un cuadrado, pues literalmente, para comprobar que el cuadrado, literalmente el cuadrado que está al lado, que se forma con las medidas de uno de los lados del triángulo, con el cuadrado que está en la otra medida de los lados del triángulo, forma el cuadrado mayor que vendría a ser la hipotenusa de ese lado del triángulo. Y se lograba comprobar que el cuadrado de estos dos, literalmente el cuadrado de estos dos, da la sumatoria del cuadrado de estos dos, te da la medida del lado de la hipotenusa, ¿no? Entonces se tiene que demostrar, se puede demostrar, de hecho. En cambio, en el caso de las ciencias fácticas, yo no tengo que demostrar, por ejemplo, ¿no? Que todos los cuerpos caen. Yo tengo que demostrar que todos los cuerpos caen porque es una regularidad, es algo tan constante en la naturaleza que se acepta y se considera algo que por el momento no va a cambiar. En condiciones regulares, en condiciones normales, similares, todos los cuerpos van a caer, todos los objetos van a caer hacia abajo. Ahora, y en el caso de una, ya no teorema, ¿no? Un equivalente a teorema para sacar una teoría. Ahora, los ojos caen porque el planeta Tierra es gigante y todos los objetos en el universo se atraen hacia el centro, uno desde su masa el uno del otro, la Tierra es tan grande que al lado, como somos tan pequeños, la Tierra nos atrae hacia su centro, uno de los tres principios de la ley de la teoría de la gravitación universal, perdón. Entonces ahí estoy más o menos pudiendo demostrar. Esto lo puedo demostrar, de hecho, con experimentos. Solo que ya, pues los experimentos son de otro calibre, ¿no? Son para experimentos para aunque los experimentos de Newton fueron más o menos rudimentarios, hoy en día eso se prueba de otras maneras, ¿no? Entonces, chicos, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, lo estoy repitiendo, y ahora tendríamos que analizar a la ciencia por su función. Profesora, yo no sé qué objeto está tratando la ciencia. No sé si está hablando del número o si me está hablando acerca de un animalito, o sea, si una ciencia formal o fáctica. Dígame qué es lo que puede hacer la ciencia con cualquier objeto. ¿Cuál es la función que puede cumplir la ciencia? Ya. La ciencia puede cumplir una función puramente teórica, es decir, que no busque hacer más allá de llegar a comprender hasta un punto el objeto, cualquier tipo de objeto que sea, de forma tal que hasta pueda adelantarse al objeto. ¿A qué es a lo que nos referimos? Estas son las llamadas ciencias puras. Las ciencias puras son aquellas que pueden solamente describir, explicar y predecir. Pero esto se queda en el ámbito de la teoría, pues básicamente. Porque ¿qué implica describir? Implica hacerme una idea clara del objeto, por todas sus partes. ¿Qué implica explicar? Que yo pueda buscar entender por qué de este objeto que me acabo de describir, este objeto, este fenómeno, este hecho. Y predecir, como yo ya he descrito y he explicado, entonces yo puedo adelantarme y decir, mira, un objeto de las mismas características que yo he descrito, si se da aquello por lo cual se conforma, aquella causa que yo he explicado, va a volver a acontecer. Entonces, me quedo en el ámbito de la teoría, pero una cosa es describir, tratar de entender la radiografía, hacerme una idea del objeto, otra cosa es explicar, buscar la causa del objeto, y otra cosa es predecir, antecederme a cuándo ocurrirá el objeto. Igual todas estas son teóricas, son conformadas por las ciencias puras. Hay ciencias que son más puras que otras, pues hay ciencias que son relativamente puras, que tienen una parte, y hay ciencias que tienen una parte pura y una parte aplicada. Ejemplo, la ciencia de la matemática pura. La matemática pura nunca hace más allá con el conocimiento, que es tratar de acumularlo. Son ciencias teóricas, básicamente. Entonces, toma un número, por ejemplo, y puede describir la naturaleza del número. Puede explicar cuáles son ciertos procesos de cálculo que se dan en el número y puede entender o puede predecir cuándo se podrán volver a dar, ¿no? Oye, cuidado, esa multiplicación va a volverse una multiplicación de esas que tienen después de la coma, la división que esas que tienen después de la coma, números puramente repetidos, ¿no? Sé que se va a volver a dar porque conozco, puedo saber por qué se da algo así y si me quieres sus partes te lo describo, ¿no? Ya, en cambio, chicos, las ciencias aplicadas son aquellas que usan los conocimientos acumulados
por parte de las ciencias puras, la teoría acumulada por parte de las ciencias puras, y lo llevan a la práctica para desarrollar nuevas tecnologías. Ejemplo, alguien de la Facultad de Matemática Pura de acá de San Marcos ha escrito, explicado y ha predicho la mejor forma de, en condiciones ideales, en su pizarra, en su, no sé, pues bitácora, cómo un cuerpo, un objeto de determinada volumen y de determinada forma puede ser más fácil que, no se rompa o sortee la gravedad, ¿no? Entonces viene alguien de la facultad, de la facultad de matemática, pero que no estudia matemática pura, sino que ya está pensando por ahí en utilizar los conocimientos de esa facultad para, no sé, pues pasarse y hacer ingeniería, ¿no? Por ejemplo. Entonces va a decir, ah, qué conocimiento tan interesante, dámelo, dame ese conocimiento, gracias, o vamos a aliarnos y ayúdame a entender esto que tú has hecho, tus investigaciones, para que yo pueda intentar construir una máquina que nos permite enviar satélites de manera mucho más eficiente, porque justamente has investigado cómo un objeto puede sortear con la gravedad, ¿no? Entonces los objetos tienen que superar la gravedad para sortearse en el espacio, ponerse en el espacio, ya, ayúdame, pues necesito aplicar esto que tú has descubierto para crear una máquina que envíe satélites. Entonces, esa es la diferencia. Independientemente del objeto, la ciencia puede acumular conocimiento, las ciencias puras, describiendo, explicando y prediciendo sobre el objeto, o puede usar esos conocimientos obtenidos en este momento por las ciencias puras para desarrollar nuevas tecnologías, llevarlo, aplicarlo allá a la realidad. Ya, chicos, ¿eso se entendió? Para poder pasar a explicar, de hecho, las funciones de la ciencia. Miyuki dice, ok, creo que Joaquín iba a decir lo mismo, ya. Entonces, mira bien cuáles son cuál es la clasificación de las ciencias por su función, porque de hecho, eh, las funciones de la ciencia son esas. O sea, las tres primeras que ves aquí, la descripción, la explicación y la predicción, forman parte de lo que se conoce como ciencias puras, porque acumulan teoría. En cambio, la última función, pero también es otra función más de la ciencia, tú recuerda que es una función propia de las llamadas ciencias aplicadas, porque una vez que se ha acumulado la teoría por las ciencias puras, que se han abocado a describir, explicar y predecir el fenómeno, ahora puede llevarse este conocimiento a la práctica. Entonces, profesora, yo ya sé a qué pertenecen esas primeras tres. Yo sé que cuando una ciencia hace esas primeras tres, y exclusivamente esas primeras tres, es una ciencia pura. En cambio, cuando cualquier rama de la ciencia utiliza los conocimientos acumulados entre estas tres y realiza la cuarta función, que es la aplicación, es una ciencia más propiamente aplicada. Ya, chicos, ¿en qué consiste describir? Mira, describir es lo más básico. O sea, antes de entender por qué ocurre un fenómeno, cuándo un fenómeno volverá a ocurrir o no volverá a ocurrir, con las condiciones que debería tener, o utilizar este fenómeno para crear nueva tecnología. No, no, no. Lo más básico es registrar tal cual es este fenómeno, pues. Y en eso consiste, chicos, la descripción. La descripción consiste en que tú vas a registrar, tú vas a anotar, tú vas a colocar claramente, tú vas a hacer como una radiografía del fenómeno. Bueno, puede ser una radiografía de cualquier cosa, ¿no? De las propiedades, de las relaciones, de las duraciones o de las estructuras, sea de un fenómeno, sea de un objeto o sea de un evento, ¿no? Por ejemplo, no, ocurre una explosión. Tú vas a colocar allá las propiedades de esta explosión, ¿no? Es una explosión de gran magnitud. Las relaciones, parece que esta explosión altera elementos circundantes, ¿no? Las duraciones, esta explosión dura, no sé, pues 5 minutos, es una explosión de larga data para una explosión, ¿no? Y la estructura, ¿cuáles son las partes, no sé, pues de esta explosión? Entonces, en eso consiste la descripción, es lo más básico. Ahora, puedo explicar por qué ocurre esta explosión. Y eso consiste en explicar. Tú vas a presentar, tú vas a brindar, ahora que ya tienes claro la radiografía, el panorama, los elementos, las propiedades, todo de este fenómeno, de este objeto, de este evento, ahora tú puedes brindar causas o porqués de cómo se ha producido este evento, de qué provoca este fenómeno. Claro, pues es que tú ya tienes los datos. Tú ya sabes cómo este fenómeno dura, tú ya sabes cuáles son sus partes, tú ya sabes cuáles son sus propiedades, tú sabes cuáles son sus relaciones, sus duraciones. Entonces, ahora que ya lo sabes,
sí puedes abocarte a preguntarte, pero ¿cómo se da algo específicamente de esta duración, de estas propiedades, de estas relaciones, de esta estructura? ¿Cómo? O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son sus causas? Entonces, aquí vendría lo siguiente, ¿no? Ya, yo ya tengo la radiografía de este fenómeno, de esta explosión. Ahora, ayuda, pues, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas de que haya ocurrido, no? Allá, lo que pasa es que hay dos sustancias. La sustancia, vamos a llamarle alfa, con la sustancia beta. La sustancia alfa y la sustancia beta son sustancias altamente volátiles, pero la sustancia alfa, al juntarse con la sustancia beta, por así decirlo, enrarece sus moléculas y hace que la sustancia beta se altere y la sustancia beta, por así decirlo, genere propiedades explosivas, ¿no? Libere calor, libere agua u otro material, se expandan sus componentes hacia todos lados y esto de acá puede ocurrir, como tiene una gran cantidad de, no sé, pues de componentes en el átomo, puede ocurrir durante varios minutos, no tiene esa propiedad. Entonces, yo a esta explosión, que ya tengo bien descrito qué es todo lo que la compone, ahora yo voy a presentar su causa. Mira, se mezcla la sustancia alfa con la sustancia beta y ocurre la explosión de determinadas características. Ya, pero ahora con esa información yo puedo hacer más, pues, porque si yo sé que una explosión con estas características que yo he descrito ocurre por las causas que yo ya he encontrado, entonces ahora puedo predecir, pues, qué volverá a pasar si yo mezclo la sustancia alfa con la sustancia beta. Lo que va a ocurrir es la explosión, porque yo ya sé cuáles son las características, de hecho va a ocurrir una explosión terrible, yo ya sé cuáles son las características de la explosión y yo ya sé cómo se forma la explosión. Yo ya lo he explicado. Entonces, esto se conoce como predicción. Claro, con esa información, ahora la ciencia es capaz de manifestar, de decir con anterioridad aquello que va a ocurrir, claro, en determinadas condiciones, ¿no? Siempre que se cumplan las condiciones que ha explicado. Entonces, viene alguien más y está por ahí buscando mezclar la sustancia alfa con la sustancia beta, ¿no? Está ocioso. Yo le voy a decir, aguanta, aguanta, aguanta. Oye, mira, ¿tú te imaginas una explosión que dure 5 minutos, que alcance un radio de 500 metros, que genere mucho calor y que tenga una estructura supermasiva? No, no puede ser. Mira, esta es la explosión que yo he escrito, mira. Ah, qué bueno. ¿Sabes cómo ocurre? ¿Quieres que te explique cómo ocurre? ¿Cómo? Si mezclas la sustancia alfa con la sustancia beta que estás por ahí tratando de mezclar. Ah, ya, perdón, no, no las voy a mezclar, no las voy a mezclar, no las voy a mezclar. Ya puedo predecir. Ahora, como la persona que está viniendo, no sé, conoce una central nuclear, va a decir, oye, qué interesante, en la central nuclear utilizan la sustancia alfa por un lado y la sustancia beta por otro lado para encender el reactor nuclear. Y se necesitan grandes cantidades. Oye, repíteme, explícame, ¿cuánta cantidad necesito de la sustancia alfa con la sustancia beta para que ocurra una explosión de esas características? Ah, ya, en promedio ocurre por cada conjunto de 10 átomos de una y 10 átomos de la otra. Poquito, casi nada, ¿sí? Ah, ¿te importaría llevar tu investigación para que los científicos de allá, en condiciones controladas, porque puedes predecir cuándo va a ocurrir, en condiciones controladas, usen este conocimiento, generen esta explosión para encender el reactor nuclear con una menos cantidad, porque mira, necesitamos 100 átomos de alfa y 100 átomos de gamma separados, ¿ah? Para encender el reactor nuclear, pero resulta que necesitamos 20 creo que te había dicho, ¿no? 20 de esta y 20 de la otra, o 10 de una y 10 de la otra, nada más para prenderlos y siempre que las mezclamos, de acuerdo a cómo tú has explicado que se mezclan, ¿no? A esa presión y temperatura. Allá, vamos, ¿no? Entonces voy a utilizar los conocimientos que yo he aprendido acerca de este fenómeno, de esta explosión, para aplicarlo. Y voy a generar una nueva tecnología, pues hay una nueva, por así decirlo, entre comillas, batería que puedo usar para encender el reactor nuclear de manera mucho más eficiente que la que se usaba con los elementos por separados, ¿no? Entonces, habiendo yo registrado la sumatoria de los elementos, cómo a determinada presión y temperatura surge esta explosión y cuándo entonces va a volver a ocurrir a esa misma presión, temperatura y mezclando
los elementos alfa con beta, va a volver a ocurrir. Y esto es a lo que se le conoce como aplicación, precisamente. Ya tengo una nueva forma, una nueva tecnología para encender el reactor nuclear. De pronto ese reactor nuclear tenga que ser modificado, pero voy a tener otra manera nueva, habiendo conocido el fenómeno, más eficiente de encenderlo. Chicos, ¿se entendió esto de aquí? Marcelo dice bien, Miyuki dice bien, Yasuri dice bien. Perfecto. Ya, chicos, espero que todos hayamos entendido. Ya, ahora, profesora, entonces, explíquenos. Si todo esto, toda esta maravilla que nos acaba de comentar de la ciencia, que es un conocimiento tan ordenado, que es objetivo, que es sistemático, que es racional, y a todo esto lo garantiza el método científico. Es la única vía por la cual yo voy a llegar a un conocimiento que yo le pueda poner la etiqueta de ciencia. Díganos, profesora. Entonces, ¿cuáles son los pasos del maravilloso método científico para que nos garantice este tipo de resultados, ¿no? Ya, chicos, los pasos del método científico en realidad son bastante sencillos, claro, pero son prerequisitos. O sea, no vayamos a pensar que yo puedo saltarme los pasos. De hecho, hay que seguir los pasos para que yo sea capaz de lograr mi objetivo con el método científico. Mira, chicos, en la vida todo está bien, todo parece tranquilo hasta que surge un problema, chicos. En la vida surgen problemas. ¿Qué es un problema para el científico? Básicamente para el científico, un problema es una dificultad, pero es una dificultad que inmediatamente así en la práctica no está resuelta. Justamente no hay solución, por eso es un problema. Yo tengo una dificultad, yo tengo alguna limitante, yo tengo alguna contradicción, yo tengo alguna incomplitud, ya pues, pero no hay solución por el momento. Entonces, eso es un problema. No sé, tú quieres salir de tu casa y no encuentras la llave. Eso es un problema, porque te ponen una dificultad y hasta que no le veas cómo encontrarla, no tiene una solución. Entonces, el científico también, chicos, se topa ante problemas. ¿Cómo surge un problema? ¿Cómo se da un problema? Ante un hecho o un fenómeno contradictorio, que no parece tener sentido. Pero es un problema, ¿no? Oye, no parece tener sentido que yo no encuentre la llave si yo la dejé ahí, ¿no? Entonces, eso es un problema. Es una dificultad a la que no, por el momento no se le ha encontrado ninguna solución. Ahora, ante este problema, el científico no se queda simplemente tranquilo. El científico expresa este problema en forma de pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿O cómo? ¿O qué causa? ¿O cuáles son los elementos? Entonces, un problema se puede expresar mediante preguntas, ¿no? De hecho, este fenómeno contradictorio que causa una dificultad que en ese momento no tiene solución, la va a tratar de expresar en forma de preguntas. ¿Por qué? Y sabes, esto lo hace justamente para poder atacarlo. Y este vendría a ser el siguiente paso del método científico. Ya, tú tienes un problema, estás en aprietos, ya, pero eres capaz de idear una posible solución. Y eso es la hipótesis. La hipótesis es la respuesta o es la solución tentativa al problema que lanza el científico en su intento por darle una solución al problema. Es un intento. El científico muchas veces tiene corazonadas, tiene por ahí antecedentes, tiene por ahí indicios, pero es por el momento la hipótesis una apuesta que lanza porque quiere resolver el problema. Ahora, que igual no la lanza de la nada, como te digo, hay ciertos indicios, antecedentes, por ahí hasta corazonadas, pero intenta, o el científico tiene una cierta seguridad en que ese es un intento adecuado de solucionar el problema. Ya pues, chicos, la hipótesis es la etapa en la que el científico dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Ya, todo lo que tú quieras, pero la comunidad científica tiene que poder respaldar lo que dice. Por eso, una característica de la ciencia, acuérdate que es algo que está contrastado. Está contrastada, se puede demostrar, se puede fundamentar. Entonces, por muchos indicios, por muchas corazonadas que tenga el científico, no puede quedarse en la hipótesis. Plantea la hipótesis como solución tentativa del problema ya, pero ¿cómo
cómo tu hipótesis soluciona o no soluciona el problema. Y aquí vendría la etapa de la contrastación, chicos. Ya tienes tu problema, tienes esa dificultad, tienes la hipótesis, que es la respuesta o solución con la que tentativamente vas a solucionar el problema. Ojalá que lo soluciones con ella. Ya, justamente aquí vendría la contrastación. Para muchos, la contrastación es el momento clave del método científico. ¿Por qué? Porque como la ciencia es objetiva y trata de fundamentar, trata de demostrar en el objeto lo que ella dice, entonces el objeto es el que tiene que decir si lo que tú estás planteando es cierto o no. Hay un problema, tú aplicas la hipótesis al problema y la realidad, los hechos, son los que van a demostrar que si el problema se está resolviendo, tu hipótesis es adecuada. Si el problema no se está resolviendo, tu hipótesis no es adecuada. Entonces, la contrastación, chicos, consiste en que tú vas a someter a prueba la hipótesis que tú has planteado, esa solución tentativa ya. Ahora va a dejar de ser tentativa y vamos a ver si sirve o no sirve. La vas a someter a prueba. Aquí en la contrastación es donde se puede requerir, no siempre, pero se puede requerir experimentación, está ligada a la experimentación. Vas a someter a prueba la hipótesis, ¿para qué? Para ver si en los hechos la hipótesis soluciona o no soluciona el problema. Si en los hechos la hipótesis soluciona el problema, se comprueba, pues, que es la hipótesis adecuada, que es la solución adecuada. En cambio, si la hipótesis en los hechos no resuelve el problema, sino que queda refutada, pues la hipótesis no es la adecuada, no era la respuesta o solución definitiva. Era tentativa, pero no pasó la prueba. Entonces, la contrastación consiste en someter la tesis planteada, o sea, la hipótesis, con la evidencia, con el objeto, y ver si en los hechos la hipótesis resulta suficiente o no resulta suficiente para solucionar el problema. Entonces, acá es donde se emplea tecnología, acá es donde se aprueba estadística, acá es donde se aprueban técnicas, aquí es porque aquí estoy viendo si la hipótesis pasa o no pasa el filtro de la realidad, de solucionar ese problema en la realidad. Ahora, que ya he realizado la contrastación, ya la hipótesis se ha sometido a la prueba y he visto si la hipótesis soluciona o no soluciona el problema, ahora voy a realizar análisis de datos. ¿En qué consiste el análisis de datos? El análisis de datos consiste en que yo voy a analizar, yo voy a tratar de entender los resultados obtenidos en la contrastación. Yo veo en la evidencia, en los hechos, si mi hipótesis fue suficiente para solucionar el problema o no fue suficiente para solucionar el problema. Ya, y entonces ahora me siento y digo, ya, ¿cuáles son los datos obtenidos en la investigación? ¿Lograron en los hechos comprobarse que la hipótesis soluciona el problema? Allá, el resultado es favorable, se solucionó. En los hechos, la hipótesis no solucionó el problema siguió igual o se resolvió muy poco. Lo lamento, el resultado ha sido desfavorable porque no se solucionó el problema. El análisis de datos lo que hace es ordenar lo que ya se ha obtenido durante la contrastación para lograr emitir un veredicto. Chicos, vamos a dar un ejemplo en la historia acerca de cuándo se aplicó. Hay muchos ejemplos de haber aplicado bien el método científico, pero vamos a ver un caso de la realidad. Ya vamos a ver un caso. Mira, tú sabes que hoy en día, bueno, deben haber personas que todavía lo creen, pero hoy en día se sabe que la gastritis no es causada por malos hábitos de alimentación. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú no las adquieres por hábitos tales como dormir mal, o tener mucho estrés, o comer a deshoras, o incluir a tu dieta alimentos picantes, alimentos muy sazonados, alimentos ácidos. O sea, estos factores no son los que causan la gastritis. Ya, en el pasado se pensaba que estos factores desencadenaban la gastritis. Entonces, tú sentías gastritis, ibas al médico y le decías, tengo sensación de pesadez, tengo hinchazón, me demoro bastante en sentir que no, siento que no digiero los alimentos, o me lleno, sensación de saciedad al toque nada más. Como y rápidamente siento que ya no necesito comer más y sin embargo me siento embotado, ¿no? Y me está empezando ya a arder el estómago. Ya, señor, todos estos son síntomas de la gastritis. Usted tiene gastritis. Ya, coma bien, duerma bien, nada de picantes, nada de ácidos, nada de de alimentos muy condimentados. Ya está, se va a sentir mejor, no reniegue, se va a sentir mejor. ¿Qué ocurría? Ocurría que esto no lograba frenar el cuadro de gastritis. De hecho, tú sabes que la gastritis es preocupante porque la gastritis, ¿qué es la gastritis? Eso tú lo debes saber más que yo.
Nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestro cuerpo, ácidos potentes que son segregados por otros órganos que no son el estómago del sistema digestivo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que estos ácidos, siendo muy fuertes, serían capaces de disolver el propio estómago. O sea, son muy fuertes. Tú agarras un diente, lo pones en un vaso resistente, en el que esté el ácido estomacal y se disuelve, pero al toque. O sea, al menos la primera capa del diente se disuelve al toque, al toque, al toque. O sea, así de fuerte es tu ácido. Se han hecho experimentos donde supuestamente el ácido de tu estómago disuelve una navaja de afeitar. Entonces es fuerte el ácido de tu estómago. Ya, profesora, pero si mi ácido estomacal es tan fuerte, mi estómago, que no está hecho de diamante, mi estómago está hecho de una especie como de tejido, el equivalente, ¿no? Tejido muscular con tejido equivalente conectivo de la piel. Entonces, ¿cómo no termina comiéndose mi estómago a sí mismo, ¿no? Si no está hecho de roca. Ah, ya, lo que pasa es que tú en el interior de tu estómago tienes una mucosa. Y esa mucosa que es segregada constantemente para que proteja tu estómago, se encarga de hacer barrera. Entonces, tu mucosa está encima del propio estómago y así los alimentos son disueltos tranquilamente, son mezclados con los ácidos para que puedan pasar al intestino delgado, pero tu estomaguito sigue ahí bien contento, ¿no? Si no fuera por esta mucosa, que el cuerpo felizmente está diseñado para generar constantemente, que habrían partes de tu estómago que serían atacadas por este ácido, generarías una úlcera y la úlcera se convierte en cáncer. Profesora, de verdad sí. Otro paréntesis, tú sabes que hoy en día el cáncer lo causa la inflamación. O sea, nuestros órganos no pueden estar inflamados mucho tiempo. Llegan a inflamarse durante mucho tiempo y por ahí hay más posibilidad de que una célula mute y se convierta en cáncer. Tus células continuamente se están dividiendo. Ya, si algo sale mal, hay un error de copiado para que una célula se divida en dos, ya fuiste, ya, entonces se conoce como cáncer, ¿no? La célula se divide mal, empieza a crecer descontroladamente y luego puede mutar hacia otro lado y encima hace metástasis. Por eso te dicen no fumes, porque el fumar causa inflamación continua del pulmón. Y si tu pulmón se inflama continuamente, ya olvídate, esto va a devenir en algún momento algún error y las células se van a mutar. No bebas, porque tu hígado es el que se encarga de depurar tu cuerpo, de limpiarlo de sustancias tóxicas que lleguen. El alcohol es una sustancia toxiquísima. Entonces, a medida que tu hígado hace esa función, se sobrecarga, se irrita, se inflama, y en algún momento las células van a morir. ¿Por qué? Ponente de la comida chatarra, de la comida procesada, ya mira, te lo inflaman, voy a decir, te inflaman el hígado, te inflaman el estómago, te inflaman los intestinos, pero específicamente hablando del intestino grueso, tiene que retener rato esos componentes encima de los desechos de esos componentes. Entonces, a la larga, se va a llegar también a irritar, y uno no puede estar irritado, inflamado por mucho tiempo. Puede mutar algo raro ahí y ya fuiste también. Un cáncer de colon, por ejemplo, que es uno de los más, Dios no quiera que nos dé nunca, difíciles de tratar, ¿no? Por eso hay que hacer chequeos preventivos y llevar una vida sana. Todo lo que te irrite, todo lo que te estrese, sean alimentos, sean hábitos de vida, o sean relaciones sociales o de trabajo, o tu propio régimen de trabajo, eso se tiene que tratar de lidiar para que no te inflame. Entonces, mira, lo mismo ocurre con la gastritis. La gastritis, esta capa protectora, esta mucosa protectora, lo que hace es verse disuelta. O sea, si tenías toda la pared de tu estómago cubierta con esta mucosa y podías comer normal, se disolvía el alimento, pero no tu estómago no le pasaba nada, la gastritis se genera cuando partes de esta mucosa se ven destruidas, desaparecen, dejan de estar entre el interior del estómago y la pared del estómago. Se queda sin la mucosa. Y como tu ácido es tan potente, pues va a empezar a dañarlo, va a empezar a irritarlo, va a empezar a herirlo. Y luego eso se siente como úlcera. Pero las células están continuamente irritadas. Entonces, mira, la gastritis es peligrosa. Una gastritis controlada mucho tiempo es peligrosa. Pero ¿cuál es el detalle?
El detalle es que en el pasado no se tenía la causa real de gastritis, como te digo. Yo le al médico diciendo, tengo gastritis, y le decía ya, coma bien, duerme bien, lleva un estilo de vida saludable, no reniegue, que su trabajo no lo quiere hacer matarse, y no existe. Viendo que se fue de pasos, todas las recomendaciones médicas de la recuperé en cáncer, decía metástasis, y lamentablemente esto no se podía resolver. Incluso en algunos casos, la úlcera puede llegar a ser tal que el contenido del estómago se vacía por ese lado que esté herido, y ya te imaginarás, ¿no? Ya. La, la cuestión es que esto era un problema, pues, y justamente un científico se planteó este problema. Es un hecho, un fenómeno contradictorio. Oye, ¿no que hemos descubierto la causa de la gastritis? Entonces, este médico realizó una biopsia a uno de estos pacientes. Ingresó a su estómago y logró ser capaz de obtener el contenido del estómago, ¿no? Y descubrió que había una bacteria bien contenta nadando ahí. Entonces dijo, oye, qué interesante. Esta bacteria que está ahí, me imagino que no está en un cuerpo sano, no lo he encontrado en un paciente sano, debe ser la causa. Este microorganismo, esta bacteria. Y ahí está la hipótesis precisamente. Tentativamente, ojalá que esta sea la causa, puede resolver el problema. Si el problema es qué causa la gastritis, y a la larga la gastritis viene el úlcera y el cáncer, y en cáncer, ya pues, ¿cuál será la hipótesis que yo puedo plantear? Mira, acabo de encontrar una bacteria en un paciente que tiene gastritis. Esta bacteria puede ser la causa del problema. Ahí está la hipótesis. Ojalá que con esa respuesta solucionemos el problema de qué causa la gastritis, ¿no? Este científico logró volverlo a hacer, volvió a extraer, o sea, paciente con gastritis tenía esta bacteria, otro paciente con gastritis tenía esta bacteria. Entonces lo que hizo fue plantear esta hipótesis, ¿no? Es esta bacteria, y aisló la bacteria, por así decirlo, la cultivó, le puso condiciones ideales para que se reproduzca contenta. Y se dio cuenta de que la bacteria segregaba un ácido, que no era el ácido normal que nosotros segregamos, que estaba especialmente diseñado para no dañar la mucosa y el estómago, por ende, sino que era capaz este ácido, era demasiado potente. Entonces, este ácido sí podría ser, que un desconocido, capaz de alterar así la mucosa, destruirla. Entonces, empezó a cultivar la bacteria, se dio cuenta de que generaba este ácido y dijo, ah, no, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Entonces, voy a buscar las pruebas. Contrastación. Lo que tenía que ocurrir en los hechos era que un individuo sano y sin esta bacteria, al contraer la bacteria, desarrollase los síntomas de la gastritis, su mucosa se viera alterada y pudiera hasta generar una úlcera, ¿no? Y si de alguna manera este individuo sano llegaba a curarse de la bacteria, a eliminar la bacteria, se supone que todo tendría que volver a la normalidad, ¿no? Así tendría que ocurrir los hechos en la contrastación. Y esa es la idea, ¿no? Que los hechos la prueben o la refuten. ¿Qué causa la gastritis? Problema, hipótesis, es esta bacteria, contrastación, experimentación. Este científico de nombre Barry Marshall agarró la bacteria y se la tragó. ¿Y tú qué crees que pasó en los hechos? O sea, ¿qué crees que ocurrió en la realidad? Empezó a desarrollar síntomas de gastritis. Empezó a sentir hinchazón, pesadez, sensación de llenura, ardor. Y cuando se realizó el contenido, porque él se había puesto una pequeña cepa, nada más, se dio cuenta de que había un montón de Helicobacter pylori feliz ahí nadando, ¿no? Nadando. Y entonces dijo, no, esa bacteria realmente es la causa de la gastritis. ¿Y sabes qué? Como no se quería morir, no quería desarrollar los síntomas en los que deviene una gastritis, agarró y había cultivado también a la par de esta bacteria, había cultivado antibióticos. Pero los antibióticos están diseñados para eliminar bacterias y había desarrollado por ahí un cóctel que era lo suficientemente capaz de con un tratamiento de unos días eliminar la bacteria. Entonces, de paso, tomó este cóctel, eliminó la bacteria de su organismo, pues se hizo una endoscopía y ya pues no tenía la bacteria y sus síntomas habían comenzado a remitir. O sea, se habían empezado a desaparecer una vez que la bacteria era eliminada. Entonces, en la contrastación se comprobó su hipótesis, porque un individuo sano que adquiría la bacteria desarrollaba síntomas de gastritis, ya le quería dar una úlcera al hombre. Y en cambio, una persona que logra eliminar esta bacteria de su cuerpo, como él, que logró tomar antibióticos, llega a curarse la gastritis. Entonces, al momento de hacer análisis de datos, comparó un individuo sano sin esta bacteria no se enferma, un individuo que adquiere esta bacteria se enferma y un individuo que logra eliminar esta bacteria deja de estar enfermo de gastritis.
Entonces, los hechos habían comprobado, confirmado su teoría al momento de la experimentación, experimentó con él mismo de la contrastación y al momento de hacer análisis de datos, esto quedó más claro. Entonces, este científico, Barry Marshall, y otro, Robin Warren, que también lo había ayudado, pero no había hecho un método tan fuerte, ¿no? No se había tragado la bacteria, pero lo había ayudado a recolectar datos, lograron ganar el premio Nobel de Medicina, porque lograron realmente ser capaces de solucionar el problema. Entonces, en eso consiste el método científico. Ese sería el caso histórico de un método científico bien aplicado, pues chicos. Cuando tiene un problema se plantea una hipótesis con ciertos indicios, corazonadas, pero se contrastó adecuadamente en los hechos y al momento de realizar análisis de datos quedó claro de que había logrado solucionar el problema. Ahora tú sabes que si tienes síntomas de gastritis, no es que lo causan malos hábitos. El único mal hábito que podría causarla habría sido que no se habría tenido lo suficiente salubridad en los alimentos y al no tener suficiente salubridad habrías adquirido la bacteria. Pero de ahí lo demás no es causa, solamente es agravante. De hecho, que un estómago dañado no le vas a poner ácidos, alimentos demasiado condimentados, picantes, ¿no? Esto lo agrava, pero lo agrava nada más. Por eso hay que lavar bien los alimentos, no hay que lavar el pollo ahí al lado de de tus utensilios, porque las bacterias que están en la superficie se van a los utensilios y los utensilios no los vuelves a lavar si están secando, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas vendrían a ser un ejemplo de la investigación científica bien aplicada, ¿no? Ya, ya para acabar, vamos a ver cuál es la diferencia entre una ley científica y una teoría científica. ¿Te acuerdas que te había dicho que el equivalente a ley científica y teoría científica en la matemática era el axioma para el caso de ley científica y el teorema para el caso de teoría científica? Y ocurre algo parecido, chicos. En realidad ocurre algo parecido. Mira, una ley científica revela, es como un espejo que te refleja una regularidad natural que ocurre en todos los casos, por eso es regularidad, ocurre regularmente. Entonces, ¿cómo yo enuncio, cómo yo expreso una ley científica? Yo digo una y solo una proposición verdadera, que esa proposición describe esa regularidad en la naturaleza y que se va a dar siempre. Mira, ejemplo, acá tengo mi cartuchera, ¿no? Una ley de la naturaleza es que yo te diga, todos los cuerpos caen. ¿Por qué? Porque en esa sola y es una única proposición, todos los cuerpos caen. Yo estoy reflejando algo que siempre ocurre, porque la naturaleza, esto que estoy haciendo yo ahorita, ocurre siempre. Lo puedo hacer con mi cartuchera, lo puedo hacer con objetos más pequeños o más grandes, y siempre va a ocurrir que los objetos caigan. Entonces, por eso es una regularidad. Suele ocurrir. Todos los hechos equivalentes, todos los objetos que yo deje caer en condiciones naturales, van a caer. Ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Igual, la ley del uso y el desuso me parece que tiene que ver con los órganos del cuerpo. Tú sabes que un órgano del cuerpo se mantiene porque se usa y un órgano del cuerpo, si se deja de usar, pues se extingue o quedan remanentes, ¿no? Creo que se refiere a eso. También se puede referir a la propia física, porque en la propia física ocurre un fenómeno parecido, ¿no? Igual el cuerpo, los cuerpos de los animales también están sujetos a leyes físicas. Ya, ahora. Pero si una ley científica dice algo que, como siempre ocurre, por razón lógica, no es necesario que yo demuestre, en cambio, una teoría científica, de hecho, sí. ¿Por qué? Mira, ocurre un accidente y tú y tus amigos se paran alrededor de ese accidente y observan el accidente y cada uno de ustedes va a tener su teoría. Yo teorizo que la culpa del accidente la tiene el peatón, por ejemplo, ¿no? Porque se cruzó, mira, en luz roja. Luz roja para el peatón, obviamente. No, yo creo, va a decir otro, que tengo mi teoría, la culpa ha sido del conductor, porque el peatón igual es preferencial y además la luz ya estaba por cambiar recién, o sea, sí estaba en luz roja porque ya iba a cambiar el semáforo. Tú sabes que los semáforos acá en Perú están un poquitito descoordinados para que el peatón no se muera, porque se sabe que el conductor va a avanzar ni bien la luz cambie. Entonces, no, el conductor debe ver su semáforo, no debe ver el semáforo del peatón. Entonces, me parece, yo teorizo que la culpa ha sido del conductor. Entonces, ¿qué es una teoría, chicos? Una teoría es como que una explicación que tú tratas de darle a algo, ¿no? Entonces, una teoría científica se va a expresar como un conjunto de proposiciones generales, porque varias proposiciones te arman un argumento, un razonamiento. Acuérdate esto de tu clase de lógica. Una proposición es una oración con sentido, como la ley científica, que yo solo necesito una. Pero en cambio, una teoría científica son varias proposiciones. ¿Por qué?
porque varias proposiciones son varias premisas para una conclusión. Ahora, una teoría científica es un conjunto, son varias proposiciones generales, pueden ser sobre un fenómeno. Oye, yo tengo una teoría, ¿por qué ocurre este fenómeno? Puede ser sobre un hecho, yo tengo la teoría de cómo ha llegado a ocurrir este hecho, puede ser sobre una entidad. Oye, mira, ¿cuál es la naturaleza de la entidad? Yo tengo una explicación sobre una relación, cómo es que esta cosa se relaciona con esta otra y se alteran mutuamente, o también de una ley. Oye, ¿quieres saber por qué ocurre esta ley? Ya. Entonces, una teoría científica va a ser un conjunto de proposiciones que intenten explicar todo esto, pues un fenómeno, un hecho, una entidad, una relación o una ley, porque la realidad se estructura de fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes. Entonces, ¿qué sería de la ciencia si no intentara darles una explicación que estructuran la realidad, ¿no? Estos fenómenos, hechos, entidades, relaciones, leyes. Ya, pues, pero para tratar de explicarlas, precisamente surge la teoría científica. La teoría científica es sistemática y es contrastable, porque hay evidencia que la comprueba. Mira, acá te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner una ley y te voy a poner la teoría que explica esa ley, porque la teoría no solo explica esa ley, ¿te acuerdas? Explica hechos, explica fenómenos, entidades, relaciones, pero también puede explicar leyes, ¿no? Entonces, mira, existe la ley de la evolución biológica, o sea, un científico que estudie biología sabe que es un hecho regular, por eso es una ley, ocurre regularmente, va a ocurrir en condiciones normales, es regular, es natural que las especies cambian a lo largo del tiempo. Y también es regular que todas las formas de vida comparten un ancestro en común. Claro, esto ya está por sentado, esto se ve por pruebas genéticas ni siquiera tendría que verse en pruebas genéticas. Por nuestra propia composición, tiene sentido, es evidente que todos compartimos un ancestro, ya. Entonces, la ley de la evolución biológica es un hecho indiscutible. Siempre ocurre que las especies cambian a lo largo del tiempo habiendo tenido un ancestro común. Agarra una especie, vuelve a ver en 1.000 millones de años y va a cambiar. De hecho, puede cambiar por una mutación ahorita mismo, ¿no? Ya, entonces, esta ley, tú observas en la naturaleza que regularmente los animales cambian con el tiempo, sea un tiempo pequeño o prolongado, pues, ¿cómo puedo explicarla? ¿Cómo puedo explicar que esto siempre se cumpla? Y ahí viene la teoría, pues en este caso la teoría de la evolución trata de explicar la ley de la evolución biológica. La ley de la evolución biológica dice, todos los animales cambian con el tiempo. Y la teoría de la evolución explica, ya, pero ¿sabes cómo cambian? ¿Por qué cambian? Yo tengo la teoría, la evolución dice así, yo tengo la teoría de que lo que sucede es que de aquí a ciertos momentos, a ciertas situaciones, sea porque el medio influye o sea porque hay un error de copiado, ocurren diferencias entre los individuos, o sea, ocurren mutaciones. Entonces, si una mutación resulta útil para sobrevivir, este individuo logra transmitirla a la siguiente generación y aquí nace una nueva rama de este animal, ¿no? O una nueva variante de este animal, que ya cambió. En cambio, si no es capaz esta mutación de ser favorable, o una de dos, migran hacia otro lugar para que sea más favorable o se extinguen. Y esto es lo que lleva a la evolución de especies. Estas pequeñas mutaciones que ocurren y que si resultan favorables van a hacer que esta nueva especie o esta nueva variante de la especie se mantenga y sobreviva y pase los genes a la siguiente generación hasta que vuelva a haber un error o un cambio de mutación que vuelve a ponerlas en aprietos, ¿no? Justamente los genes que son aptos sobreviven y se transmiten, y los genes que no son aptos se extinguen. Y esto es a lo que se le conoce como selección natural. Entonces, eso es por selección natural que las especies cambian a lo largo del tiempo. Entonces, una ley, chicos, solamente describe algo que ocurre en la naturaleza de forma continua, consistente. En cambio, una teoría explica por qué y cómo ocurre este o cualquier otro fenómeno, cualquier entidad, cualquier estructura, cualquier relación, cualquier duración. Entonces, mira, para la ley, las especies cambian con el tiempo, que es un hecho observado, es un hecho regular. Está la teoría de la evolución que explica cómo y por qué ocurre este cambio. Ocurre por la selección natural, por la mutación, por la deriva genética y por la migración de especies, ¿no? Ya está. Pero no vayas a pensar que una teoría científica es solamente una suposición, no que lo firme es la ley y que la teoría científica no tiene firmeza, no. O sea, una ley es algo que ocurre todo el tiempo, por ende
no tiene sentido probarla, es algo que se prueba por sí mismo, los cuerpos caen, yo no tengo que demostrar nada, pero una teoría científica también se apoya, se respalda en una gran cantidad de evidencia. Para que nosotros aceptemos la teoría de la evolución, que nos contentemos con esa explicación, es porque al momento de hacer estudios genéticos, al momento de observar este fenómeno, resulta que hay una validez para lograr más o menos que aceptar que esta sea la teoría que explique esa ley. Entonces, así es como se sostienen las teorías. Profesora, y si encuentro mayor evidencia para otra teoría, esa otra teoría pasa a ser una explicación mejor, ¿no? Así es como ocurre en la realidad, chicos. Los movimientos de los planetas en el pasado, ¿no? En este caso, el movimiento de las entidades, ya no estamos tratando de explicar una entidad chiquita, ¿no? O un sistema, se explicaba mediante la teoría del geocentrismo, ¿no? La teoría que planteaba que los movimientos celestes ocurren desde nuestra perspectiva porque se encuentran los planetas alrededor todo el universo se encuentra alrededor de nuestro planeta, ¿no? Empezando por el sistema planetario solar, ¿no? Entonces, nuestro sistema planetario solar era geocéntrico, ¿no? Ya, y había cierta evidencia, ¿no? Entre comillas, que era evidencia más que nada científica, porque empezaron a surgir problemas, ¿no? Y aquí se aplicó Newton y otros científicos anteriores a él, Kepler, aplicaron el método científico y vieron que no había más evidencia para esta teoría que ciertas tradiciones y ciertas hipótesis ad hoc que salvaban, ¿no?, las cosas, pero realmente se encontró mayor evidencia para tratar de explicar el movimiento de los planetas en base a lo que se conoce como heliocentrismo, que nuestro planeta gira alrededor de su estrella y de hecho los planetas normalmente giran alrededor de sus estrellas y no se conocen como planetas errantes, ¿no? Acá ocurre un problema, porque normalmente los planetas giran alrededor de una estrella y nuestro planeta también gira alrededor de una estrella y no es que el modelo deba ser geocéntrico, el modelo es heliocéntrico, ¿no? Entonces, así es como llega a ocurrir, chicos, una teoría se sustenta en la evidencia, es contrastable, yo voy a tratar de demostrarla, pero en cambio una ley ya es demasiado evidente, no tendría sentido demostrar lo que ya está demostrado. Chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Creo que nos alcanza el tiempo así para ver su lectura. Dice Gerson, Miss, explique de nuevo eso de lo que la teoría no tiene que ser comprobada. No, la ley no tiene que ser comprobada, porque la ley es demasiado evidente. La ley es algo que siempre va a ocurrir, o sea, regularmente va a ocurrir que los cuerpos caigan, o regularmente va a ocurrir que las especies cambien. O sea, no es algo que yo tengo que probar, porque es algo que siempre ocurre. En cambio, una teoría no es que no tiene que ser comprobada. No, sino que una teoría se respalda en evidencia. Entonces, mira, si yo tengo la ley de que todos los cuerpos caen, yo voy a tratar de explicar, la teoría explica, ¿no? ¿Por qué algo ocurre? Entonces, mira, ¿por qué caen los cuerpos? Porque esa es una ley, la ley de la gravedad, ¿no? Allá, los cuerpos caen, yo tengo la teoría, una de las dos leyes de la gravitación universal, diría Newton, ¿no? Entonces, los cuerpos caen porque los objetos se atraen mutuamente y el planeta Tierra es tan grande que llega a ejercer mucha atracción, atrae a los objetos hacia su centro de masa, ¿no? El centro de la Tierra, lo que diríamos. Entonces, los objetos que son más pequeños como nosotros, incluso las dimensiones de la Tierra, van a verse atraídos hacia el centro de masa, ¿no? Como todos los objetos, teorizo que se ven atraídos unos con otros, ¿no? Entonces, esto es una teoría, porque estoy tratando de explicar algo que ocurre, en este caso una ley. Y esta teoría funciona ahora, que hay evidencia que la respalda. ¿Qué pasa si en el futuro se crea una nueva teoría y se encuentra más evidencia para esta nueva teoría? Esta teoría que tenemos ahorita queda en desuso. Ya no es que los cuerpos se vean atraídos, que es una ley que siempre ocurre, porque el planeta los atrae
por su masa, ¿no? Por su gran tamaño, atrae a objetos más pequeños. Sino que vamos a ponerle un ejemplo, lo que sucede es que por acción indirecta de otro cuerpo celeste, un super, no sé, agujero negro, este agujero negro sostiene, vamos a ponerlo así, como una especie de red de hilos que hace que cada objeto que es atravesado por ella, en este caso el planeta Tierra, adquiera la suficiente potencia como para atraer objetos. Entonces, ahora estoy explicando el mismo fenómeno, en este caso la ley, de otra manera, pero tengo más evidencia para probar esta otra manera, ¿no? Entonces, es como lo que te decía, el movimiento de los planetas también se rige en base a leyes, ¿no? Es una ley que los planetas giran alrededor de sus estrellas, ¿no? Es algo que es algo que regularmente ocurre, vamos a decirlo así. Ahora, ¿cuál es la explicación que se da? La explicación que se da es por la gravitación universal, ¿no? Se ven atraídos por la supermasa de la estrella. Estoy explicando este fenómeno. Entonces, no es que la teoría no deba ser comprobada, sino que más bien se comprueba con evidencia, pero el día que llegue evidencia para más evidencia para otra teoría, esta teoría por la cual yo he explicado un fenómeno queda en desuso y como explico el fenómeno adopta. Gerson, ¿se entendió? ¿Dónde está? Sí, Miss. Gerson, ¿se logró entender? Aquí les paso las claves. ¿Alguna duda, pregunta? Por favor, lecturas. La lectura es la D, la de la 1 es la B, la de la 2 es la D, la de la 3 es la E, la de 4 es la B, la de la A, la del 7 es C y la de la 8 es la D. Gerson. Bueno, chicos, Miss, sí se entonces, entendió. ¿alguien está hablando? No. Chicos, entonces por mi parte eso sería todo. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase el siguiente martes. Gracias, profesora. Gracias.